Buenas tardes. Una vez más, les agradezco que nos reciban en vuestros domicilios, en vuestras casas. Hoy tenemos la presentación de Diana Mondino, una mujer brillante en todo sentido. Ha sido directora de varias compañías cotizantes en bolsa y en eso nos acerca muchísimo en la faz bursátil, brillante profesora universitaria y una palabra de reconocida trascendencia en el orden nacional. Pero permítanme, como siempre, dar unas pocas reflexiones, ya no como presidente, sino como un simple socio más de esta institución, un socio más de esta institución que tanto me enseñó y que todavía hoy me recibe en su seno. Y es fundamentalmente la reflexión referida a la resolución de la deuda. Hemos trabajado muchísimo, las mujeres y los hombres de la bolsa, en el tema de la deuda. El 9 de julio, en una reunión con el presidente de la República, nos preguntó a cada uno del grupo de los 6 que les hiciésemos una reflexión sobre lo que es más importante para que teníamos cada uno. Yo le dije, lo más importante es la deuda externa. Y me dice, la deuda con los bonistas se va a solucionar, te lo puedo asegurar. Bueno, esa fue la impresión que me quedó. Y por suerte dimos un paso adelante al arreglar con los fondos del exterior. Eso nos significa 3 temas muy especiales. Primero, al haber evitado el default, seguimos siendo un país emergente. Vaya, si la bolsa trabajó durante el gobierno del presidente Kirchner y de la presidente señora de Kirchner para que salir de la categoría de frontera para pasar a la categoría de emergentes. Sería muy triste perder en tan poco tiempo esa categoría, aunque estemos agarrados un poco de alfileres. La otra buena noticia es el tratamiento igualitario para los inversores que tengan títulos públicos con legislación local. Eso nos iguala al resto y posibilita un mejoramiento en el mercado de capitales locales que ojalá se haga realidad. Y el tercer punto es que Argentina, con este acuerdo, tiene un par de años sin una gran deuda ni un gran pago de intereses, lo que nos va a posibilitar que al no tener que negociar el flujo, nos dé la posibilidad de inversión productiva, de inversión de buena calidad. Hay que tener en cuenta que el tema del default a lo mejor no le mejora a la Argentina como país que vaya a recibir créditos internacionales, pero sí a los privados, que al estar dentro del mundo van a poder seguir consiguiendo préstamos efectivos que van a significar mejores condiciones para el trabajo, para la inversión y para el trabajo. Es imposible pensar que puede haber trabajo digno con salarios dignos sin inversiones. Y también es imposible pensar que si no estamos dentro del mundo podamos conseguir crédito para nuestras empresas. Resumiendo, puedo decirles que se evitó un mal mayor y además se inició un buen camino que ojalá se continúe, aunque la realidad hace que al observar la ley de teletrabajo y la no reglamentación de la ley de conocimiento, el camino emprendido desorienta. Argentina, por un lado, empieza a cumplir sus compromisos internacionales y por el otro da señales que no son absolutamente nada buenos porque no permiten inclusión y además no permiten aportes que ayudarían a reducir el déficit previsional. Pero
Ojalá sigamos el camino inicial y no este último que les comentaba de la ley y la no reglamentación de la ley de conocimiento. Hay que incentivar la producción. Solo la competitividad y la seguridad jurídica atraerán inversiones de largo plazo. No nos podemos seguir dando el lujo de tener la mitad de la economía informal. Y la forma fundamental para que todos entremos en el buen camino es que también el Estado lo haga. Porque pongámonos en la cabeza, no tenemos que seguir el camino de un Estado grande, sino de grandes capitales privados. Y fundamentalmente hay que pensar que el Estado grande trae déficit grandes y con déficit Argentina no tiene futuro. Vivamos este proceso como una gran oportunidad que no podemos desaprovechar como hemos desaprovechado tantas. Que este sea el acuerdo con los bonistas el puntapié para corregir las distorsiones de precios que tiene en nuestro país. Estoy completamente convencido que los activos argentinos son muy baratos y por eso, una vez más, los invito a que estudien la posibilidad de invertir en nuestro país, de invertir en la Argentina. Muchas gracias y Diana Mondino con ustedes. Diana, no sé si hace falta, gracias Adelmo por tus palabras iniciales, gracias en esta representación de la Bolsa. Diana, bueno, muy conocida, economista, docente universitaria, docente del SEMA, hoy es un orgullo para nosotros tenerte en casa, así que te dejamos hablar y que nos cuentes qué es lo relevante que nuestro público no puede dejar de saber. Bueno, a ver, el optimismo de Adelmo me pone de buen humor porque yo espero ser muy optimista, pero al final de la charla. Al principio me gustaría hacer un marco conceptual y la verdad que en ese caso me cuesta bastante decir algo que sea alegre. Porque realmente estamos en una situación de una contracción económica fenomenal. En Argentina y también en el mundo. Lo que pasa es que en Argentina estamos usando como excusa lo que está pasando en el resto del mundo para justificar que eso es lo que nos está trayendo los problemas a nosotros, que esa es la única razón por la cual tenemos problemas, y estamos evadiendo o eludiendo reconocer la situación que tenemos. Además, por si esto fuera poco, nuestros problemas son adicionales y mayores que los que nos vienen dados por la pandemia y por la cuarentena ahora. Creo que aunque no hubiera pandemia, aunque no hubiera cuarentena, tenemos que recordar que Argentina hace 10 años que no crece, más o menos, que todos los indicadores económicos, desde ya con el nuevo gobierno, seguían cayendo, que hemos tenido una moneda que, seguimos teniendo una moneda que francamente no inspira demasiada confianza y muchos argentinos prefieren tener sus pocos ahorros en dólares, pero sobre todo que tenemos una capacidad de producción que no está ni de cerca al límite de su capacidad. Tenemos enorme capacidad ociosa de lo que ya hay, imagínense con todo lo que pudiera crecer. Así que, digamos, esta es la situación en la que estamos, y de nuevo, aunque espero poder terminar con un mensaje optimista y de qué herramientas se pueden utilizar, creo que tenemos que me gustaría hacer dos temas. Hablar de cómo es la toma de decisiones en Argentina y hablar de la asignación de recursos. La asignación de recursos, ustedes saben que la economía es la ciencia de asignación de recursos, pero ¿quién los decide? ¿Cómo se toman esas decisiones? Bueno, están muy imbricados y son temas que en Argentina tenemos muy metidos como temas solamente políticos. Y no, y son indescindibles. O sea, ¿quién toma decisiones? ¿Cómo toma esas decisiones? Nos atañen a todos. Entonces, hoy estamos viendo que la situación que tenemos en cómo funciona la economía o el país, nos estamos preguntando, ¿quién toma las decisiones? ¿Será Cristina? ¿Será Alberto? La influencia que tenga tal o cual grupo, si la oposición hace esto o lo otro. En realidad, eso es porque estamos pensando y dando por hecho que tendríamos que tener un notable presidencialismo y nos olvidamos que nosotros tenemos
Estamos en una república donde hay 3 niveles de gobierno, en donde vos tenés el poder ejecutivo que tiene que hacer lo que el poder legislativo le diga, y hay un poder judicial que dirime los problemas entre particulares y eventualmente con el Estado. El mandante somos los ciudadanos. Entonces no podemos estar, para mí es notable que estemos hablando todo el tiempo de lo que dice el presidente, el actual, el pasado, el que vendrá, hablando de la toma de decisiones esa, cuando en realidad nosotros deberíamos estar muchísimo más ocupados por decir qué queremos los argentinos y a través de nuestros representantes hacer el Congreso. Sí, ya sé, ustedes me van a decir, Diana, eso no existe nunca. Eso está nada más que están los libros. Bueno, puede ser, pero podríamos intentar, aproximarnos un poco más a eso. Tendríamos que aproximarnos más porque todo el mensaje que venimos recibiendo desde hace ya mucho tiempo, y acentuado ahora con la cuarentena, es que toda la toma de decisiones es por parte del Estado. Tenemos un mensaje que es que el Estado te cuida, y al mismo tiempo te dicen, y usted tiene que ser responsable. Digo, bueno, ahí hay una incoherencia. Tuvimos un gobierno anterior que quería luchar contra la pobreza, pero tenemos, desde hace décadas, inmigración libre, con lo cual permanentemente tendrías más gente que atender. De nuevo, ahí tenés otra incoherencia. Tenemos un sistema en donde los medios de producción todavía están en medios privados, pero el Estado se queda con la mayor parte de la renta. Ahí tenemos otra incoherencia. Al fin y al cabo, digamos, si tuviéramos un gobierno socialista, por lo menos la inversión la tendría que hacer el Estado. Acá la hace el sector privado, y si hubiera ganancias, pues es más lo que se va en impuestos que lo que le queda a las personas. Y tenemos otro tema que es bastante relevante, que cuando hay algún tipo de problemas, y eso se ha acentuado mucho, sí, ya en estos últimos meses, cuando hay un problema, la decisión se toma, digamos, a nivel centralizado, a nivel estatal, y a nivel estatal nacional sobre todo, pero, digamos, lo que se hace es dirimir, trasladar los costos de una parte a la otra. Piensen, por ejemplo, con la cuarentena y la pandemia, ahí el pago del alquiler, libre negociación entre las partes. El Estado define cómo podía ser. Con respecto a empleo, desempleo, ya veníamos con una doble indemnización, pero a su vez tenés la prohibición de despedir. Tenemos una ley de góndolas que le dice al supermercado dónde tiene que poner las cosas. Tenemos una nueva ley de alquileres que define por cuánto tienen que ser los contratos. Tenemos muchísimas de estas cosas en donde hay alguien que define las relaciones entre las partes. Y una cosa es dirimir conflictos entre las partes o poner unas reglas de juego, digamos, estamos jugando al tenis o al fútbol, tengamos en claro cuáles son las reglas, pero no que te diga cada jugada cómo tendríamos que hacer. Fíjense que además muchas de estas funciones que se están tomando desde el punto de vista del Estado tienen un objetivo muy bonito, que casi todos compartiríamos, que es, digamos, se habla de lo que se quiere lograr, pero nunca se habla de cuáles serían los medios o los métodos. Noten que todavía no estoy hablando como economista, que sería cómo asignamos los recursos. Todavía estoy diciendo, bueno, el que toma las decisiones de cómo asignar estos recursos no es el dueño de los recursos. Es un tercero el que te está diciendo cómo hacer las cosas. Fíjense en los últimos tiempos lo que hemos tenido. Al asumir el nuevo gobierno, en diciembre se dictan 9 emergencias. 9. Fiscal, monetaria, sanitaria, laboral, previsional, de todo. Ya estás reconociendo que había un montón de problemas. Hasta ahora no conocemos cómo se pensaba que eso se podía solucionar o en qué camino se está trabajando. Sí sabemos que se han suspendido algunas leyes, como la del conocimiento. Sí sabemos que están suspendidas las SAS, que es la forma simple de armar una empresa. Entonces, estamos en un embrollo en donde hay una fenomenal concentración en la toma de decisiones. No importa si se toman buenas o malas, yo la verdad que creo que muchas no son buenas decisiones, pero en donde hay una absoluta centralización en la toma de decisiones. Y no está pasando por un sistema representativo en general, en donde uno dice, bueno, efectivamente está este problema, discutámoslo y veamos cómo se hace. Entonces están declamando objetivos que a todos nos gustan, sin explicitar los instrumentos. Cuando hay algún mecanismo o instrumento, en realidad no es algo que se pueda discutir, sino que le ordenan a Juan que le dé a Pedro, o sea, es entre las partes. No,
Cuando se habla de un cambio, dice, bueno, el costo fiscal de esto, o sea, dando por sentado que el Estado es el que tiene la primacía para poder definir los recursos. Y obviamente, si estuviéramos en una guerra o con un problema grande como el de la deuda, etcétera, la verdad que entre todos tenemos que apoyar para que como país podamos cumplir con nuestros compromisos o podamos satisfacer un problema muy grande. O imagínense que viene una catástrofe, qué sé yo, una inundación, un terremoto o algo. Ahí sí, pero en términos generales, estar considerando que cualquier cambio que se haga va a estar dado exclusivamente por una decisión centralizada no tiene sentido. Ese es un punto. Otro punto, el mundo está yéndose a una descentralización muy grande. Todo lo que es tecnología, digamos, no me refiero solamente a Amazon o Google o Facebook, etcétera, sino que todas esas actividades permiten una enorme descentralización. Fíjense que en esta cuarentena muchas actividades, no todas, o muchas funciones dentro de algunos sectores, han podido seguir trabajando en forma descentralizada cada uno desde su casa. No es lo mismo, tiene algunos costos, etcétera, pero se puede trabajar de alguna manera y esto también es descentralizado. Con lo cual que Argentina continúe centralizando decisiones es un contrasentido. Estamos yendo en contra de justamente los avances, los privilegios que nos puede dar disponer de mayores y mejores tecnologías. Así que ahí, digamos, de nuevo, vuelvo a decir, la ley de góndolas, de alquileres, de teletrabajo, de prohibición de quiebra, de doble indemnización, la nueva emergencia, la liberación de presos, eso los médicos cubanos, eso ni siquiera son leyes. Ahora está por salir una ley con respecto a los influencers o a los deliveries. O sea, ¿hace falta tanta centralización? Y supongamos que a ustedes les gusta toda esa centralización y no hubiera ningún problema de ninguna especie, que realmente hubiera sido algo muy bien pensado desde el primer minuto. ¿Cómo va a haber innovación en una economía? ¿Cómo va a haber creatividad? ¿Quién va a estar dispuesto a tomar el riesgo en algo? ¿Quién va a ser el que va a poder generar algo nuevo en una economía si todas las decisiones las va a tomar un tercero? Y además un tercero que no corre ningún riesgo. Entonces, esa parte yo creo que es 1000 veces más importante que si los impuestos son altos o bajos, que si te gusta o no te gusta que algunos de los impuestos sean distorsivos. Esa parte, bueno, a nadie le gusta pagar impuestos, y menos en esta semana que estamos todos liquidándolos. Pero es muchísimo más serio que tengamos centralizado el poder de decisión en algo o alguien que no tiene ningún tipo de riesgo. Acá hago un paréntesis, los que hayan leído Nassim Taleb o alguno de estos otros, dicen, mire, si usted no se arriesga el pellejo, si usted no tiene nada en juego en esto, no es usted el que tiene que tomar las decisiones. No es usted la persona que tiene que tomar las decisiones. Eso es lo que es el Estado argentino ahora. Es alguien que no corre ningún riesgo si las cosas no salen bien. Además, como tenemos jurisdicciones, se pueden echar la culpa entre ellos de distintas maneras. Termino con un solo punto más desde el punto de vista político antes de pasar a la parte económica o de toma de decisiones políticas. Hay un concepto que en ciencias políticas se llama la ventana de Overton, que es decir, bueno, ¿qué es lo que la sociedad está dispuesta a aceptar? ¿Qué es lo que la sociedad quiere? ¿Qué es lo que la sociedad puede tomar? Hay cosas que son generales, lo que llamamos la política normal. Hay cosas que son populares. Hay cosas que son sensatas. Hay cosas que son aceptables. Hay cosas que son radicales y algunas que son impensables. Pero posiblemente cosas que eran impensables hace 50 años, ahora ya sean sensatas o aceptables, y en algunas cosas es una maduración de la sociedad, pero en otro es forzar un montón de temas que no necesariamente eran los más importantes. Y sí, eso sí, este gobierno en este momento está tomando una cantidad de medidas que serían normalmente radicales, por ejemplo, la reforma de la justicia, etcétera, a gran velocidad, sin tener en cuenta de qué cosas podrían ser aceptadas. No digo que puedan o no ser buenas, capaz que son fantásticas, pero se están haciendo sin que la sociedad las haya digerido todavía. Pongo un ejemplo que no es económico, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Hace 50 años hubiera sido impensable, hace 30 o 20 más difícil, y bueno, ya está totalmente digerido por la sociedad y absolutamente, creo que muy poca gente tiene algún tipo de objeciones a ese tipo de cosas. Así que, digamos, con todos estos problemas que tenemos, me parece que una de las principales cosas que tenemos que ver es tratar de recuperar la capacidad de toma de decisiones individual, capaz de recuperar la posibilidad de que, aun cuando haya una carga impositiva feroz, aun cuando haya un gasto público imposible de financiar, etcétera, aun cuando sea todo eso, vayamos buscando un camino para salir. Y acá empiezo con la parte optimista.
Todos sabemos que Argentina tiene un déficit enorme. Hubiéramos terminado 2019 con un poquito de creatividad, hubiéramos terminado con déficit cero, un mínimo desfasaje. Ahora tenemos un déficit fiscal muchísimo más grande, por varias razones. Obviamente el efecto de la cuarentena sobre la actividad económica ha sido devastador. El efecto de tratar de paliar la pandemia con pagos digamos, a la gente que iba a padecer más de estos efectos también tiene un impacto enorme sobre nuestro gasto público. Pero se han instrumentado de forma tal que son medidas que, sin decir que tienen carácter de permanente, la verdad que va a ser bastante difícil de quitarlas, porque hoy nadie puede emplear, porque tiene muy poco nivel de actividad, o hay muchísimas actividades cerradas. Hay que mantener a esos que han perdido su actividad y tal vez están recibiendo un ingreso muy diferente al que hubieran tenido, en unos casos mucho más, en otros casos mucho menos. Y estamos teniendo una situación en donde está todo el mundo paralizado. La economía tiene que empezar a dar algún mensaje positivo, algún incentivo para que uno tenga ganas de poder trabajar, para que uno tenga ganas de que parte de lo que trabaja lo va a pagar, pero el resto lo puede conservar, que tenga la posibilidad de invertir. Hoy apostar a la inversión en sí mismo es difícil porque hay capacidad ociosa por todos lados, pero mucho peor es apostar al consumo. Entonces, veamos desde el punto de vista argentino. Argentina tiene 4 sectores que tendrían, en los papeles y en la vida real, una gran capacidad de crecimiento. Obviamente el sector agropecuario, la energía, todo lo que es industria del conocimiento y el turismo. Sí, yo entiendo, turismo hoy está castigado por la pandemia, no puede haber mucho, pero los otros 3 no hay ninguna razón para que se estén demorando. Si nosotros como Argentina empezamos a potenciar, y mucho, todo lo que sean exportaciones, si empezamos a generar, y mucho, un camino hacia que las empresas puedan intentar insertarse en el resto del mundo y vender más, vamos a tener una gran posibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo que el consumo no? Bueno, una, porque nos hemos quedado más pobres. Y aunque así no fuera, ¿por qué autolimitarnos a vender solamente a 40 y algo millones de argentinos si podríamos estar vendiéndole a 7.000 millones de personas en el mundo? Alguna de esa gente va a tener interés en comprar lo que nosotros producimos. Entonces, ampliaríamos enormemente el mercado. Gran parte de la ampliación de ese mercado es gente con mayor capacidad. ¿Qué tendríamos que hacer para eso? Bueno, después vemos en esto. Lo mismo con todo lo que es energía. Argentina estaría en condiciones de exportar energía. Este invierno ha sido muy placentero desde el punto de vista climático, solo desde el punto de vista climático ha sido bueno este invierno, pero ya estábamos a punto de empezar a importar energía nuevamente. O sea, no es solamente una cuestión de las tarifas, no es solamente que la mitad de las tarifas son impuestos. Hay un tema de incentivos, que si un señor tiene que hacer un gasoducto, es una inversión que lleva muchísimo dinero, que lleva muchísimo tiempo hacerlo, tiene que estar confiado que dentro de cuando lo termines, lo que transporte por ahí va a poder seguir cobrando lo mismo que tenía previsto. ¿No? O sea, hay muchísimas cosas que nosotros podríamos estar haciendo simplemente dando señales de que va a haber una estabilidad en algunas normas. Aún las normas que hay ahora, que por ejemplo el esquema tarifario no me gustan, pero aún las que a uno pueden gustarle más y a otros menos, si te dicen esto es lo que se queda y no te están diciendo todo el tiempo te la voy a cambiar, cada 2 semanas estamos modificando algo, y sobre todo siempre es algo que afecta la probabilidad de seguir trabajando, bueno, ahí tenemos bastantes posibilidades de salir para adelante. Entonces, esto puede contribuir, obviamente, a hacer más actividad, reduciríamos el déficit fiscal, Dios mediante, habría más recaudación, Dios mediante, pero lo que nos está faltando entonces es hacer una reasignación del gasto. Y aquí tengo además de optimista, tengo una propuesta, 2 cosas por el precio de una, Claudio. Modifiquemos, hay muchas cosas para modificar en Argentina, indudablemente, muchísimas, pero modifiquemos el esquema de retenciones. A mí no me gustan las retenciones, me parecen un disparate, pero dejémosla. Si se pueden reducir, mejor, pero dejémosla. Lo que hagamos es que los recursos que provengan de esas retenciones se distribuyan a aquel que generó las exportaciones. No a la persona, no a la empresa, sino al lugar geográfico donde se generaron esas exportaciones.
Ustedes piensen que de Jujuy a Tierra del Fuego, de Misiones a Cuyo, no hay ninguna provincia argentina que no esté exportando hoy. Exportan más, exportan menos, exportan distintos tipos de productos. Si lo que se recaudara de esas retenciones se dedicara a la misma zona de la cual surgieron, y mejor todavía, si permitiéramos que los productores que han estado generando esas exportaciones pudieran participar en la toma de decisiones, y todos esos recursos solo pudieran ir a infraestructura, por los primeros 3 años, todo lo que se recauda de retenciones va a infraestructura en la zona donde se originó. Tendríamos un enorme salto. ¿Por qué? Porque, digamos, se podría hacer o mejores caminos rurales, o mejores escuelas, o mejores dispensarios. Todo iría ahí, entonces la gente podría querer vivir ahí. Podríamos reducir los costos para trabajar ahí. Se generaría un círculo virtuoso porque habría más actividad ahí. Comparen esto con la propuesta que acabamos de leer, presentada en estos días, de generar nuevamente en los pueblos, etcétera, donde se le dicen, denle tierra a la gente. ¿Y qué va a hacer con la tierra? ¿Y cómo va a saber? Le tenemos que dar maquinarias, le tenemos que dar semillas. Bueno, para eso simplemente no se la quitas al que se le estás quitando ahora y que pueda emplear esa gente. Pero volvamos al tema de retenciones y cómo modificar así, eso es la lapicera del presidente. O sea, no es una nueva ley impositiva que tiene que pasar por el Congreso. Solamente es reasignar los recursos en una forma diferente a como están ahora. Ya sé que existe una ley de coparticipación, pero imagínense, 3 Arroyos tendría que estar asfaltado en oro con lo que viene exportando de trigo en los últimos 150 años. No hay ninguna provincia minera, la lana en el sur, la yerba mate, porotos en Salta, no hay nada en Argentina que se produzca en forma importante que no se exporte. Piensen si un pedacito de las retenciones, empecé hablando de que le dejemos todas las retenciones, ahora voy haciéndoles un descuento. Un poco de esas retenciones, de todo lo que se exporta de maní, vuelva a los 3 pueblos de Córdoba de donde sale casi todo el maní. ¿Qué escuela tendríamos? ¿Qué caminos tendríamos? ¿Qué hospital tendríamos en esa zona? Y ahí la gente querría quedarse en ese lugar. Esto no solamente potenciaría la economía, sino que eliminaría un problema social espantoso que tenemos. También piensen que si la gente está viniendo a las ciudades y termina en una villa miseria, es porque la villa miseria está mejor que en su lugar de origen. Es porque las prestaciones que tiene acá son mejores que las que tenía en su lugar de origen. Y esa persona pasa a ser dependiente de que a alguien le sobre algo para poder pagar impuestos, para poder mantener esa situación. ¿Y qué futuro tiene? ¿Qué futuro tiene esa persona? ¿Qué futuro tienen sus hijos? Entonces, hoy estamos gastando esas retenciones en tratar de dar algún tipo de ayuda social, en empleo público, en las jubilaciones. Ahí van a parar hoy esas retenciones. ¿Qué pasa si esas mismas retenciones, usted me va a decir, bueno, pero me estás desfinanciando entonces el ANSES, estarías desfinanciando entonces a las provincias, estarías desfinanciando entonces a alguna de las otras actividades? No, simplemente que la gente que hacía esas actividades, no las del ANSES, pero la gente de la otra actividad que se dedique a hacer las obras en estos lugares, que sea maestra en esos pueblos, que sea médico en esos lugares. En 3 años estemos pensando lo que significan las retenciones hoy en Argentina, que son 10, 15 mil millones de dólares simplemente del sector agropecuario. Si se pudiera reasignar a eso, el salto que eso tendría. Bueno, esta es una propuesta. Supongamos que la propuesta no les gusta, que les parece que no, que es mucho cambio. No, la gente no va a querer trabajar. Yo creo que sí, que la gente sí querría trabajar porque... Pero bueno, de nuevo, acúsenme de optimista. ¿Qué pasa entonces si, entre las otras medidas que tenemos en Argentina, aún con la cuestión impositiva que tenemos tan rígida, dijéramos, esta va a ser reducida y manteniendo la carga impositiva se simplifica? Y todas las cuestiones regulatorias se simplifican. Ustedes deben haber escuchado 100 veces que hay 160 y algo de impuestos, 65.000 regulaciones, etc. ¿Qué pasa si hay que compensarlas y si no están escritas en este libro, no hay que cumplirlas? Mantengamos solamente las que son necesarias, mantengamos solamente aquellas que
hacen un bien a la propia empresa, a la comunidad en la cual se está trabajando. ¿Qué pasa si se reducen esas y se simplifican? Yo soy sinceramente de la creencia que hay que reducir impuestos vertiginosamente. Pero bueno, hay déficit fiscal, hay que pagar la deuda que mencionaba Adelmo, hay que hacer un montón de cosas. Ok, simplifiquémosla. No puede ser que tengamos la enorme cantidad de vencimientos que tenemos ahora. Y una tercera propuesta. Si las provincias pudieran estar recibiendo fondos para infraestructura, ¿qué sentido tendría que sigan cobrando ingresos brutos? A mí me gusta mucho leer historia, alguna vez hemos charlado con Claudio de esto, pero bueno, aparentemente, no estaba ahí yo, pero en el lecho de muerte de Isabel de Castilla, la que le dio las joyas a Colón para que al final, en definitiva, terminó llegando a América, la reina Isabel de Castilla, en su lecho de muerte, le pidió a su ministro que eliminara un impuesto, en ese momento se llamaba alcabala, que son nuestros ingresos brutos. ¿Se dan cuenta? Hace 500 años que se descubrió América. Hace 500 años que tenemos impuestos que todo el mundo sabe que no tendrían que existir. Y no tienen que existir porque, al ser un impuesto que en cada etapa se va cobrando, destroza a la pyme. No pueden seguir creciendo, no se pueden especializar, porque cada etapa encarece tanto el proceso por culpa de estos impuestos que realmente está en una enorme situación de desventaja contra la empresa un poquito más grande que pudiera tener integrada su producción. Entonces, no son cambios que requieran, solamente requieren sentido común, no requieren una situación de crisis como la que vamos a llegar si no se hacen. Una última propuesta en las modificaciones que pudiéramos hacer en el ANSES. Se ha publicado hace muy poquito el último informe del Congreso de la Nación sobre la situación del sistema previsional. Es terrible. Pero hay un montón de cosas que se pudieran ir solucionando. Por ejemplo, la triple y cuádruple prestación, que alguien no pueda acumular prestaciones. Y no me refiero a los casos que salen en los diarios, bueno, más conocidos, digamos, en donde, por ejemplo, nuestra presidenta puede cobrar por viuda, puede cobrar por expresidenta y puede cobrar por su trabajo actual. No, me refiero a muchísima gente que tiene una pensión probablemente muy baja, o la asignación por el adulto mayor, que de todas maneras las puede ir acumulando. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que ir solucionando que no requieren, o que debiéramos evitar esperar una gran crisis para tener que solucionarlas. Y en todo esto, el sector público tiene que hacer una enorme mea culpa y comenzar a ser un poquito más eficiente. El sector público tiene que comenzar a cumplir la función para la cual están y aceptarse reasignado. No puede ser que si una maestra está en la escuela A, no pueda ir a la escuela B. No te digo que te manden de una provincia a la otra, pero a veces por 10 cuadras una maestra puede negarse al traslado. En algunas provincias es así. O sea, que el sector público pueda convertirse en más eficiente. Y a medida que pase el tiempo, ojalá reducir su tamaño. No solo reducir con respecto al PBI, reducir en términos absolutos, porque tenemos un Estado que lleva a cabo un montón de, o dice que hace un montón de actividades que no le corresponden al sector público. Así que, digamos, yo creo que hay muchos problemas. He tratado de no hablar de la deuda, ni de cómo vamos a hacer para pagarla dentro de 3 años, porque hay que empezar a juntar desde hoy platita para dentro de 3 años tener esa plata. Pero realmente hay un montón de cosas que pudiéramos hacer que solamente requieren convicción, solamente requieren que todos los que estamos escuchando esto, digamos, yo quiero un país mejor, estoy segura que todos quieren. Quiero trabajar por un país mejor, estoy segura que todos quieren. El asunto es que hay que hacer que no le duela mucho a mi vecino, y es reasignar recursos. Yo no estoy diciendo echar empleados públicos, no estoy diciendo que haya que hacer una reestructuración masiva con las empresas públicas que son sumidero de plata, simplemente digo que cada uno comience a hacer lo que tiene que hacer. Y yo creo que Argentina no va a salir fácil y rápido del problema que tenemos, pero aún estamos a tiempo. Gracias. Y ya hablé mucho, Claudio. No, muy bien, muy bien. Gracias, Diana. Pero te llevo un ping-pong de entendidas las propuestas y gracias, Esther, al espacio de hoy, tratar de pensar juntos algo mejor para el país. La pregunta es, cuando vos diste el pantallazo político, la primera, ¿por qué crees que van a cambiar los políticos? ¿O qué incentivo tienen para cambiar?
¿Y qué puede ser de la realidad la que lo obliga a cambiar? Porque no creo que voluntariamente cambien lo que vos pedías, ni las retenciones, ni nada de eso. Salvo que siempre pasó en Argentina que alguna circunstancia y alguna crisis o la profundización de alguna crisis los obliga a cambiar. ¿Cuál sería el dato que obliga a cambiar? Bueno, sin crisis, ¿no? O sea, si hay una crisis y nos obliga a cambiar, ya estamos. No, todos los argentinos, que nos vayamos dando cuenta que tenemos en nuestras manos el arma del voto, que podemos elegir otros diputados, que tenemos la posibilidad de explicar algunas cosas, que tenemos la posibilidad nosotros de presentar proyectos de ley, que nosotros tenemos la posibilidad de objetar algunos de los proyectos de ley que están, y que podemos hacerlos explícitos. Pero sobre todo que podemos, aunque sea, analizar lo que se está haciendo. A ver, no quiero... A ver, estos días estaba circulando un meme de lo más gracioso con respecto al nombre de un diputado, que cada vez que hacía una ley resulta que da un efecto diferente. Pero hay una forma más, lo que se llama el efecto cobra, que es un efecto que estuvo en la India, en donde por evitar un problema de que las cobras mataban mucha gente, los representantes del gobierno colonial inglés dijeron les vamos a pagar por cada cobra que traigan muerta. Entonces, ¿qué se pusieron a hacer los hindúes? A criar cobras. Entonces, el Estado en algún momento se dio cuenta que estaba pagando mucho más de lo que creía. Entonces dijeron, bueno, no les pagamos más. Entonces soltaron las cobras que estaban criando. Entonces terminamos con más cobras. Bueno, eso es la ley de alquileres. Eso es la ley de góndolas. Eso es la ley de teletrabajo. Cada cosa que vos creías que ibas a solucionar, generaste un problema muchísimo más grande. Así que como mínimo, que podamos tener la voz de hacernos escuchar, de decir, bueno, me parece que el artículo X lo podríamos modificar, o cuidado que va a tener tal efecto. Está muy Eso bien, yo creo que se puede hacer muy fácil. Vamos, ya voy a habilitar, hay un montón de preguntas por suerte de la gente en el canal de YouTube. Déjame ir un poco a la macro Argentina. Yo si le quiero poner un título es, vemos algo de reactivación en que se están comprando más autos, más materiales para la construcción, como que hay más ventas, pero no creo que sea un aumento del consumo, sino, no es que estoy comprando cosas, sino es que estoy vendiendo pesos. La mayoría de la gente decidió, quizás como en el mundo se sacan los dólares de encima y por eso tenemos récord de bolsa, récord de materias primas, que está subiendo todo porque la gente no prefiere bienes sino moneda. En estos procesos en Argentina esto está aumentado. La gente prefiere bienes y no quiere tener monedas ni tener pesos. En esa estructura, ¿cómo hacer para que el que vende reinvierta? Porque aumento de consumo sin inversión es desabastecimiento. Y en el muy corto plazo. A ver, te agrego algo. La gente está comprando bienes y hasta ahora no está comprando las acciones de las empresas que producen esos bienes en Argentina. O sea, todavía la bolsa argentina no está acompañando al mismo ritmo que las bolsas en otras partes del mundo. Porque no hay una creencia de que esto vaya a permanecer. Que esto es simplemente un veranito de consumo y la gente no cree que continuamente se vayan a seguir comprando autos o cemento o lo que sea. Entonces, la situación que tenemos ahí, me parece que es indispensable una estabilización macro, que no es solamente que no haya inflación. Esa es la forma fácil de contarlo, pero es que haya la posibilidad de lograr un equilibrio en las cuentas. Nosotros necesitamos un excedente en la cuenta comercial, en la situación en la que estamos, ¿no? Otros países pueden obviar eso, pero para nosotros es absolutamente esencial. Y bueno, y ahí necesitamos que 3, 5 o 10 personas en este gobierno que todavía está tan centralizado empiecen a tomar medidas que vayan en esa dirección. Muy fácil, el gasto público en algunas áreas. A ver, arriesgo de meterme en muchos líos. El Ministerio de la Mujer no existía. No niego que sea importante, pero ¿necesitabas hacerlo ahora? ¿Necesitabas darle el presupuesto que le diste ahora? ¿No podés demorar un cachito? Estamos demorando un montón de otras cosas, justo eso tenés que venir a gastar. Y vos me vas a decir, no, es que es un poquito, porque no es tanto. Bueno, pero la suma de muchos poquitos es lo que necesitamos hacer para que el déficit fiscal desaparezca. Vamos a un par de cosas que sabemos. Primero, se arregló el stock se pateó para adelante, mejor dicho, el stock de deuda. Se pateó para adelante. Pero, en algún aspecto, no resolvimos el tema
del flujo nuevo. Argentina tiene un déficit fiscal enorme y vos decías va a ir en aumento porque el gasto público va a aumentar por asistencia y la recaudación no va a acompañar todavía por la propia descripción que hacías. Entonces, Argentina sin duda va a emitir más. ¿Cómo, entendiendo eso, que yo creo que lo sabemos y es dato de la realidad, en el mundo de las LELIQ, en el mundo para sacar esos pesos de circulación, el efecto cobra, que vos decías recién, que te provoca sacar ese efecto de la parte económica, y tentado también del lado de inversiones. ¿Cómo se sale de ahí? ¿Cómo salimos de ampliando las propuestas, de esa trampa que venimos permanentemente? Sacar los pesos, esos pesos tener que pagar una tasa más alta. Es como que volvimos a repetir lo mismo que criticaba precisamente el gobierno del anterior, ¿no? LELIQ y demás. Bueno, a ver, está la vieja broma, si estás en un pozo, deja de cavar. Sí. El Estado está emitiendo por las necesidades que tiene para irse, pero al mismo tiempo le está diciendo a los bancos que otorguen créditos a tasas que están por debajo de lo que pagan de plazos fijos, por lo cual tiene que darles unas LELIQ a tasas un poquito más altas de lo que serían para compensarles un cachito, porque si no los bancos desaparecerían. Entonces, deja de obligar a terceros, que es lo que decía, a los bancos a hacer algo que tal vez no hubieran hecho digamos, voluntariamente, o por lo menos dejarlo que arbitren las tasas como cada uno mejor le venga, y entonces no vas a tener que pagar por la LELIQ lo que estás pagando. O sea, el propio Estado está generando su cuasi fiscal. Digamos, que supongo que en la bolsa todo el mundo sabe lo que significa esto, pero digamos, las deudas del Banco Central son unas deudas muy particulares, es dinero que paga interés, porque el Banco Central emite dinero y lo vuelve a recomprar a futuro pagando un interés. Entonces, esa situación es absolutamente insostenible, absolutamente insostenible. La única forma de que eso fuera aceptable es que tuviéramos una inflación aún más alta que lo que es lo de las LELIQ, y a su vez en la deuda que tengas externa o en dólares, que tuvieras una productividad de la economía y un crecimiento de la economía mayor que lo que estás pagando de tasa. Y ninguna de las dos condiciones se está dando en Argentina. Una aclaración, esto de que arreglamos de la deuda, a ver, vamos a arreglar cuando se hayan cumplido los procesos y se haga el exchange, etc. Ok, va a ser bueno. Ojo, eso es la deuda con acreedores externos. Hay una enorme cantidad de deuda con tenedores locales, que ya se ha dicho, como mencionó Adelmo, de que se le van a dar las mismas condiciones. Las mismas condiciones. Entonces, a ver, y la que te queda con el sector público, ¿qué? Esa deuda la tiene el ANSES, la tiene la Lotería Nacional, la tiene el fondo de pensiones, perdón, el fondo de común de inversión, lo tiene la compañía de seguro, lo tiene el banco. ¿Esas qué? Todavía no han dicho. Sí, y si no la pagan, tenemos un problema. Pero las tienen en títulos públicos. Yo creo que no van a elegir comitente, le van a hacer la misma oferta. Igual lo tiran para adelante. Cuestión de que después ven. Ok, tirar para adelante, que yo sepa, es pagar intereses sobre intereses. Sí. Es más caro más adelante que ahora. Es más caro más adelante que ahora. Sí, sin duda. Se presume, y yo creo que presumen, y ahora vamos a ese juego, que Argentina en algún momento va a poder crecer, en algún momento ellos supongo que deben tener esa aspiración, y tirarlo para adelante con un cupón menor. Puede ser que alguien le entienda que pueda bajar o al menos subir el precio de los bonos. Pero bueno, sí, los veremos. Necesitamos que algunos de los ministros y algunos otros que dijeron, nos hemos ahorrado 36.000, 37.000 millones de dólares, no sé qué, ¿en qué los vamos a gastar? Y voy a decir, pero si estuviste diciendo que no los tenés, y de hecho no los tenés, entonces no los podés gastar. No, exacto, por eso. Es el complemento, por eso te llevaba al déficit. Vamos a hacer un juego. Te voy a tomar como asesora macro y yo soy un inversor de mercado. Entonces te contrato a vos como inversora macro. Yo tengo distintas opciones para invertir. Yo puedo elegir dólar link, dólar oficial, suscribir un fondo común o comprar estas ON que están saliendo, que hubo un montón de compañías que salieron con dólar link, apostando a que el dólar oficial le gane al resto de las variables. Puedo elegir la inflación, o teniendo un bono que ajuste por inflación, que ajuste por SER, o puedo tener tasa fija a tasa de interés fija. En las tres variables, a concepción macro, pero no solo lo que vos pensás, sino lo que interpretás que van a hacer las autoridades de hoy. ¿Qué va a ganar? ¿El SER, el dólar link o la tasa fija de interés?
A ver, un punto muy importante. Hay cosas que yo quisiera que pasen, pero mi trabajo, trabajando con empresas, es tratar de ver qué es lo que es más probable que pase. Repito, no lo que yo quiera, sino lo que es más probable. Lo que yo quisiera es que se unifique en todo el dólar y que... Bueno, no va a pasar. Okay, no va a pasar. Entonces, yo creo que lo más probable es que haya un aceleramiento en la tasa de devaluación, porque es insostenible y se va a empezar a caer las exportaciones, etcétera. Necesitamos que esa tasa de devaluación sea cada vez más alta, entre otras razones porque también le sirve para absorber pesos al Banco Central, que es el único que le queda algún dólar por ahí, y hay que sacar bien la cuenta para ver cuántos dólares le están quedando, y entonces vende más caro la escasa mercadería que tiene. Así que yo creo que el dólar link le debería ganar a lo demás. Si teniendo un dólar bajo, el dólar oficial hoy no es alto. Si la inflación le ganara al dólar link, o sea, si los bonos con SER le fueran a ganar a los bonos link, te firmo y garantizo una explosión al muy poquito tiempo, porque es absolutamente insostenible. Por lo tanto, la lógica, repito, no es lo que yo quisiera que pase, pero la lógica es que la tasa de devaluación del dólar oficial sea más alta. Te agrego una cosa. Al final del kirchnerismo teníamos unos 15 tipos de cambio más o menos. Ahora todavía estamos con el dólar oficial, dólar menos retenciones. Dólar país, contado con liquidación, y el otro, ¿cómo es? El blue. Bueno, todavía tenemos 5, así que le podemos dar margen para que inventen. Pero básicamente lo que es el dólar oficial tiene que subir más que la inflación. Si no se logra eso, vamos a tener un verdadero problema. ¿Qué defecto tiene esa política? Que en el concepto que hemos escuchado muy recientemente de miembros importantes del gabinete económico, están convencidos que el dólar, la suba del dólar genera aún más inflación. Entonces, creo que van a tratar de resistirse a esta situación. Pero me parece que es inexorable. Sí, si vos los escuchás, ellos dicen que la inflación no es solo un efecto monetario, es más, lo ponen en segundo plano, y que es un pico del dólar. Y teniendo en cuenta que el año que viene es un año eleccionario, anclar una de las variables los va a ayudar a anclar inflación. Claro, pero hoy tenés anclado las tarifas, tenés anclado, o más Salario. o menos, el dólar, tenés congelado el nivel de empleo o cayendo, tenés congelado el nivel de producción, no hay incentivos para producir, o sea, ya tenés muchas anclas, y con tantas anclas el barco se hunde. Y ese riesgo, repregunto entonces, no hay así como en el 2020 uno puede decir que la recesión mató a la inflación o disminuyó la inflación. La sensación térmica es peor porque tenemos una inflación más baja pero con una recesión más alta, con lo cual la pérdida del poder adquisitivo es mucho mayor. Pero el segundo punto es el 2021, por lo que hablábamos antes de desabastecimiento, del hecho de que si las empresas no vuelven a reinvertir por miedo, y vos produzcas 300 pulóveres y te demanden 400, y vos digas, o produzco más o ajusto vía precios. ¿No ves una tentación de ajustar vía precios que estemos mordiéndonos? Por eso el cambio tiene que ser sí o sí. Sí, porque además, concuerdo totalmente con lo que decís, porque además no solo necesitas invertir en máquinas, la gente piensa que cuando se habla de invertir es hacer un galpón nuevo, comprar una máquina nueva, un software más sofisticado. No, ojo, invertir también es capacitar gente, contratar a una persona nueva y explicarle lo que tiene que hacer e integrarlo a un equipo de trabajo. Y esa inversión, en muchos casos, cuando es inversión en personal, es lo mismo que adoptar un hijo, porque después no podés modificar libremente la plantilla de gente que tenés. Así que ojo que la inversión, cuando empiece, va a ser similar a lo que tuvimos hasta el 2005, 2006, en donde lo que había era eventualmente más turnos del personal ya existente, no aumento de empleo. Dentro de las preguntas de presión inflacionaria, hay otra que está dando vuelta que es la presión salarial. Vos lo decías, ya Camioneros creo que arrancó con una suba. ¿Hasta cuándo vamos a tener esta calma a nivel de salario o de los gremios? ¿Y hasta cuándo esta informalidad? Porque lo que también se vio en los últimos tiempos es un aumento de la informalidad. O sea, muy grande.
muy grande y que eso es un problema muy serio. A ver, empiezo al revés. El aumento de la informalidad es un tema de incentivos, porque teniendo el IFE y la tarjeta alimentaria, el incentivo para estar dentro del sistema formal, ya no había tanta diferencia de ingresos y además siempre podés hacer alguna changa. Entonces, se ha trasladado gente del sistema formal al informal, porque perdió su trabajo, porque nunca lo tuvo y ahora tiene una oportunidad a través de IFE de comprar, de recibir algún beneficio. Así que ahí tenemos un problema grande. Pero otros sectores, por ejemplo, camioneros, ya dicen, nosotros estuvimos trabajando todo el tiempo. Y en condiciones muchísimo más difíciles, porque me hacen poner el tapaboca, no me puedo bajar en el puticlub de la ruta porque está cerrado, tengo que hacer un desvío para ir de acá hasta allá porque cada municipio puso estos terraplenes de tierra que cada tanto alguno se mata. O sea, el trabajo del camionero se ha complicado enormemente. Es cierto, el gasoil estuvo congelado, pero digamos, dentro del costo total, es razonable esperar que haya una mayor compensación por ese mayor trabajo que tenés. Pero al mismo tiempo tenés otra gente que se quedó sin ninguna posibilidad de trabajar. Lo que nos está produciendo los efectos de la cuarentena, los efectos cobra de la cuarentena, es una enorme distribución que no tiene absolutamente ninguna vinculación con el talento, la capacidad, la habilidad de las personas. Es puro azar. Estabas en este sector, podés trabajar, estabas en este otro, no tenés nada. Pensá, si no hay turismo, ok, no hay aviones. La gente del aeropuerto a lo mejor sigue cobrando su salario, la gente de intercargo a lo mejor sigue cobrando su salario, la gente de las azafatas y los pilotos le seguimos pagando. Pero el changuito que hacía, que vendía seguros, el que te estacionaba el auto, los restaurantes, los hoteles, todo eso desapareció. Desapareció. Entonces, queda un costo muy grande alocado en áreas que encima son estatales, con lo cual hay que mantener ese gasto, y ha desaparecido la capacidad contributiva del lado privado. Entonces, estamos en una situación, te pongo otro ejemplo, tengo una amiga que es maestra y tiene hijos chiquitos. Ella tiene que trabajar desde su casa, cuidando a sus hijos chiquitos. La señora que cuidaba a sus niños cuando ella se iba a trabajar, no viene. Entonces, ella tiene mantener el costo de la persona que venía a la casa, que ahora no viene. Tiene que tratar de trabajar al mismo tiempo que cuida a sus hijos. Tiene una reasignación de recursos enorme. No sabe si va a tener trabajo, perdón, no aclaré que es una maestra de un colegio privado, con lo cual no sabe si va a tener trabajo, si el colegio va a sobrevivir el año que viene, porque los otros papás que a lo mejor se quedan sin trabajo no pueden. Bueno, está lleno de ejemplos así chiquititos, cada uno de ellos es minúsculo, pero cuando los agregas, o sea, partiendo de la descentralización que es básica en una economía, cuando miras todos esos efectos, la situación económica está muy comprometida. Y muchísima gente ha consumido ahorros. Y muchísimas empresas se han quedado sin capital de trabajo. Entonces, la posibilidad de que haya más inversión no está. Hay otra cosa. Para que haya empleo tiene que haber empresas. Para que haya empresas tienen que tener a quien vender. Entonces, la vieja frase de Ford, que él le pagaba mucho a sus empleados para que le pudieran comprar un auto. En Argentina hemos roto eso. Hemos roto esa relación. Las empresas tienen que seguir pagando salarios de sus empleados, aunque no trabajen. Y sus empleados a lo mejor podrían querer comprar algo que producía esa empresa, pero esa empresa ahora no produce. Entonces, es una situación que estamos en una situación casi de quiebre y que me parece que debería poder revertirse fácilmente. No fácilmente, pero intentar revertirla. Sí. Depende mucho también de que la sociedad quiera cambiar. Diana, te voy a hacer la última pregunta yo y después te quiero dejar la palabra final como conclusión final. La pregunta tiene que ver, te llevo otra vez como mi asesora macroeconómica y yo tengo que tomar una decisión financiera. Con lo cual te voy a dar mi supuesto. No para que discutas el supuesto, sino para que me ayudes después Nunca. a la respuesta. No, ese es esto. Vamos a suponer que hoy la deuda argentina rinde 12% anual. Más o menos, un bono argentino. El resto de la región rinde 2,5%.
Entonces yo digo, bueno, es probable que después del canje, como se patea para adelante, Argentina comprima algo y rinda por lo menos lo que el gobierno ofreció, un descuento del 10%. Incluso rinda un 9%. Si baja la TIR, me debería subir el valor presente. Entonces digo, bueno, en vez de tener bonos para no entrar en conflicto, ¿qué pasa si me cubro en acciones? Y ahí viene mi problema, porque digo, bueno, ¿y a qué empresa le va a ir bien en este escenario si quiero entender el mundo accionario? Y las empresas energéticas están muy reguladas y los bancos están muy regulados y a muchas que importan no sé si la van a dejar importar y a esto no sé si le va a poner impuesto. ¿Tenés claro como para ayudarme en esa decisión qué sector crees desde el punto empresarial, no que me nombres empresa, sino qué sector crees que está libre como para pegar en punta un crecimiento? A ver, no va a ser vertiginoso, pero lo que es construcción. Bueno, full disclosure, estoy trabajando con Loma Negra, pero digamos, básicamente este gobierno cree, de corazón cree, que la construcción es algo que revitaliza y acabamos de ver el plan Procrear. La gente sabe que no tiene muchas opciones y si tiene unos mangos, qué mejor que arreglar el dormitorio de la nena o cambiar el piso de la cocina. Así que yo creo que la construcción va a crecer. Pero ahí también donde necesitamos hacer algunos cambios que son muy simples. Hoy, comprar un terreno es carísimo porque ese terreno tiene que tener previamente una inversión fenomenal por parte del desarrollador, que son tan costosas como hacerlas para un country. Tiene que tener todos los servicios, tiene que tener una cantidad de cosas que hace inviable que alguien pueda hacer toda esa inversión pensando en que a lo mejor alguien le va a querer comprar los terrenos. Entonces hay que reducir esos requisitos, adaptarlos a la condición socioeconómica que pueda tener cada uno de esas áreas geográficas, facilitar la compra de terrenos y ahí sí que podrías tener volando la construcción. Eso son regulaciones de cada provincia, ni siquiera leyes, ni siquiera leyes. O sea, son regulaciones que te hace la autoridad del agua, que te hace un montón de gente. Esos son lapicera y culo en la silla. Nos quedan 3 minutos, te los regalo para que hagas la conclusión final y súper agradecerte en nombre de la Bolsa esta charla de hoy. Bueno, a ver, trato de ser optimista nuevamente. Estamos en un problema grande, en un problema muy grande, porque negamos, o aparentemente los discursos públicos, que yo sé que es para tener a la gente, digamos, tratar de mantener, pero tenemos un problema económico muy grande. La cuarentena ha aumentado exponencialmente esos problemas. En todas partes del mundo la cuarentena ha afectado la credibilidad de los gobiernos, en algunos la mejoró, como el caso de Alemania, los países nórdicos, Uruguay, y en otros lados la ha afectado seriamente. Yo creo que Argentina está entre los que están muy afectados. No todo el mundo cree lo que las autoridades, nación, provincia y su municipio le están diciendo. Necesitamos reconstruir la fe del argentino en un gobierno que es más o menos eficaz. Muchas de esas cosas las podemos cambiar a través de un poder legislativo, a través de hacernos oír. Pero sobre todo, orientemos todo el país, perdón, no todo el país, mi empresa, mi esfuerzo, mi actividad, orientémonos a algo que sea para la exportación. A lo mejor yo no puedo trabajar en algo que se exporta, pero puede ser el que limpia los vidrios del estudio del contador que trabaja para una empresa que exporta. Podemos ser, en muchísimos casos, orientados hacia bajarle los costos a la exportación. Si Argentina comienza a exportar, bueno, creo que nos puede ir muy bien. Mis hijos viven en este país, mis padres viven en este país, nosotros vivimos en este país. Exportar, vamos a tener mucho mejor país. Diana, un honor tenerte aquí en la Bolsa. Gracias a todos ustedes por recibirnos en sus casas y bueno, seguimos adelante con esta idea de pensar una nueva Argentina. Gracias, Claudio.